nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios.
sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré mientras viva. Te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría. A ti cantaré. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder.
Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres. Señor, en la cruz, amor derramado, y cuán perfecta es tu gracia, Señor. En la cruz borró mi pasado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. No importa qué pasó ni dónde me encontró, no importa lo que fui, Cristo me levantó, me acepta como soy, mi culpa se llevó, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios.
Todopoderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble.
Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Muy buenas noches, amados, contentos y alegres en el Señor de estar nuevamente juntos para seguir con nuestras enseñanzas de los jueves. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Vamos a entrar al capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a estudiar el capítulo 4 de los versículos 1 al 6. Y el título de la palabra el día de hoy es Dignos del llamado. Dignos del llamado. Y para lo cual, pueblo de Dios, vamos entonces a orar, y así que prepárese ahí en su casa, si va a tomar unas anotaciones, tenga su Biblia a la mano, y vamos a entrar entonces a orar, y vaya abriendo sus Biblias en Efesios capítulo 4 de los versículos 1 al 6. Amado Dios, dependemos de ti, Señor, de tu sangre, de tu misericordia, de tu gracia, de tu Espíritu Santo. Dependemos de ti, Señor. Queremos en esta hora implorar y suplicar el inmenso favor del Todopoderoso sobre nosotros. Sé propicio a nosotros ahora. Danos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Úngenos con el Espíritu Santo y fuego. Di la palabra sobre nosotros, Señor, y nuestra vida cambiará. Di la palabra y andaremos sanos, prósperos, bendecidos, llenos de luz. Llenos de tu presencia, llénanos de tu presencia. Mientras tu servidor abre la boca, tú derrama palabra y derrama el Espíritu Santo, redargúyenos, convéncenos de pecado, justicia y juicio. Y llévanos, Señor, a ese crecimiento espiritual, a esa vida celestial que tú tienes para nosotros. Te agradecemos infinitamente lo que vas a darnos el día de hoy. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Efesios entonces 4 del 1 al 6 dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios, dignos del llamado. Bueno, lo que vamos a aprender el día de hoy, casualmente, vamos a aprender qué es lo que Pablo entiende. Y esto viene del Espíritu Santo, obviamente. ¿Qué es lo que Pablo comprendió del Espíritu Santo? Que es un cristiano que camina dignamente del llamado o de la vocación con que fuiste llamados, ¿no? Una persona que camina, que anda como es digno, que anda como es digno. Entonces vamos a tener bastante definición el día de hoy. Prácticamente es una enseñanza en la cual vamos a definir las cosas para tener comprensión. Usted sabe que para entender la Biblia necesitamos revelación del Espíritu Santo, pero también necesitamos comprensión del diccionario, de la RAE, de la Real Academia. Y mejor sería si puedes tener disponibilidad en la internet de las palabras, del significado griego. Eso te va a permitir entender las cosas mejor. Hay personas que leen la Biblia y la verdad a veces en nuestro mismo idioma español es extraño, es complicado, es raro y hay palabras rarísimas y a veces leemos pasaje sobre pasaje y hay 20, 30 palabras que no entendemos, pero seguimos leyendo quizás por fe, equivocadamente, y no, tenemos que entender. Así que, ¿qué significa ser dignos del llamado de Dios? Digno, ser digno de este llamado de Dios significa que tenemos que caminar de una manera apropiada, que corresponde al llamado de Dios. Y no solamente que corresponde al llamado de Dios, sino que corresponde a la dignidad de Dios. Es como cuando tú vas a un matrimonio, pues no vas en pijama.
El pijama no es apropiado para un matrimonio, ¿verdad? Un cumpleaños, tú no vas en tu bata con sayonaras. Las sayonaras no son apropiadas. Las sayonaras son apropiadas para la intimidad de tu casa, tu pijama, tu bata, son cosas tuyas que son apropiadas en tu casa, en la intimidad de tu familia. Pero a un matrimonio, a un cumpleaños, a una ceremonia, uno va apropiadamente vestido, de una manera digna para tal evento. De la misma manera, ser dignos del llamado de Dios es andar a la altura del llamado de Dios. Es caminar apropiadamente y caminar con un estilo de vida apropiado y que corresponde a el llamado de Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, decíamos, lo que él ha entendido, lo que el Espíritu Santo le ha revelado de lo que es un cristiano que camina dignamente, y nos da básicamente 4 características que prácticamente estas 4 características, por decirlo así, engloban todo el concepto de santidad. Y en realidad Pablo en estas 4 características está definiendo lo que es la santidad. Cuando dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, es esta, ¿ya? Estas 4 características están en los versículos 2 y 3, en Efesios 4, 2 y 3. Dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Son 4 características: humildad, mansedumbre, soportar en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Unidad. Entonces vamos a definir estas cosas, vamos a aprender algunas cosas y vamos a ver que la humildad y la mansedumbre eran 2 características de Jesús. Porque si tú te das cuenta que la humildad y la mansedumbre son pilares fundamentales de la santidad y del amor mismo. El amor es humilde, el amor es manso. Y vamos a ver acá que toda esta definición básicamente es andar en amor. Todo es amor acá. La humildad es una característica del amor. La mansedumbre es una característica del amor. Soportar, ¿no? El amor todo lo soporta, es una característica del amor, y la unidad es una característica del amor. Entonces, básicamente, lo que aquí entendemos de ser dignos del llamado de Dios es que tenemos que caminar en amor. Ahora, definimos un poquito la humildad y definimos un poquito la mansedumbre, ¿ya? ¿Qué es la humildad? El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, ¿qué es la humildad? Él la define acá. Y nos dice en Efesios 2, 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Acá está la definición de humildad. ¿Qué cosa es la humildad? La humildad es estimar cada uno a los demás como superiores. Estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y Pablo está diciendo que esta es una actitud de nuestro corazón, es una actitud unilateral. Yo decido estimar a los demás como superiores. Yo decido estimar a los demás como superiores a mí. Porque muchas veces, en cierto sentido, y diciendo las cosas claras y planas, por ejemplo, un futbolista, ¿no? ¿Cómo es un futbolista soberbio? Es uno que juega bien y se cree superior a los demás. Claro, juega bien, esta es la verdad, juega mejor que los demás. Pero el problema de este futbolista soberbio es que él se cree superior a los demás también. Y lo demuestra con sus actitudes. Eso se ve mucho. Pero un futbolista humilde es el que juega mejor que los demás, pero trata a los demás, mire esta palabra que estoy usando, los trata como si fueran superiores a él. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo puede tratarlo? Por ejemplo, busca aprender de los demás, elogia a los demás,
trata amablemente a los demás, no culpa a los demás de los errores del equipo, ¿se da cuenta? Entonces son actitudes de humildad. Gracias a Dios hay algunos deportistas que son humildes y otros son muy pedantes y muy soberbios. Entonces, el estimar a los demás no implica que sea verdad que él sea superior a ti. Tú puedes aventajar en intelecto, en fuerza, en logros y en muchas cualidades a otras personas. Pero si tú, al ver tu superioridad, encima tratas a los demás como inferiores, entonces esa ya es una luz roja que nos indica que eso es soberbia. Pero el humilde estima, el humilde sabe, porque acá no se trata de vivir el engaño, aquí de lo que se trata es ya, muy bien, yo sé que tengo mejores notas que él, yo sé que hago más goles que él, yo sé que gano más plata que él, yo sé que vivo en un lugar mejor, yo sé que soy más alto que él, un montón de razones. Sin embargo, yo decido tratarlo a él como superior a mí en todos esos campos. Y lo voy a demostrar en la cancha, lo voy a demostrar en el plano y llano. Entonces, la humildad aprecia. El humilde aprecia, el humilde valora, el humilde tiene consideración. ¿Se da cuenta? Entonces, son características de una persona humilde. Entonces, no es que uno sea humilde y naces humilde, o cuando eres humilde ya no te das cuenta de la realidad y que ves a todos superiores. No, eso no es humildad. El humilde reconoce que puede ser superior, pero estima, trata, considera a los demás como si en todos esos campos y muchos más esa otra persona sea superior a mí. Ahora, esa actitud la debemos tener con todas las personas, miren, aún con nuestros hijos. Tenemos que ser humildes con nuestros hijos, con nuestras esposas, con los esposos, con los hermanos de la iglesia, aún con las personas del mundo. Debemos tratar de desarrollar. Este es un hábito, en realidad. La humildad es un hábito que se aprende. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, por el contrario, la soberbia desprecia, subestima, posterga, y escuchen esto, esta es la palabra clave, maltrata. El soberbio siempre maltrata con las palabras, maltrata con actitudes, el soberbio maltrata con miradas, el soberbio maltrata hiriendo a las personas. O sea, el soberbio hace daño con sus ojos, sobre todo con su lengua y con sus actitudes. Entonces, se dan cuenta, esa es la tremenda diferencia. Ahora, nosotros podemos ser, o tendríamos que ser, buscar ser humildes para con Dios y humildes para con los hombres, porque no se trata solamente de ser humilde para con los hombres, pero curiosamente, siendo Dios infinitamente superior a nosotros, muchas veces somos soberbios y despreciamos a Dios como si Él fuera más pequeño que nosotros, porque cuando una persona es soberbia para con Dios es porque está considerando que Dios es menos que Él. Imagínese usted, podríamos decir con toda tranquilidad que la soberbia es una forma de locura muchas veces, sobre todo la soberbia para con Dios. Es una forma de locura porque imagínense ustedes esos ateos que blasfeman, menosprecian a Dios y creen que nunca van a ser juzgados y maldicen a Dios y hablan de Dios y se burlan de Dios. Estos cantantes modernos de rock que hacen música muy diabólica, muy satánica, se burlan de Dios y la verdad es que Dios, dice la Biblia, no puede ser burlado. Entonces, Cristo nos enseñó a ser humildes para con Dios. Cuando Él nos enseña el Padre Nuestro, la frase santificado sea tu nombre significa valorado sea tu nombre. Valorado sea tu nombre, apreciado, seas considerado, seas engrandecido a los ojos de la gente. Seas visto en tu correcta dimensión, seas engrandecido y reconocido por todos tus logros, tu grandeza, tu poder y tu majestad. Eso significa santificado. Entonces, cuando tú comienzas a pedir eso a Dios cada día, sabiendo lo que significa santificado sea tu nombre, entonces tú estás pidiéndole a Dios, Dios, yo quiero ser humilde contigo y quiero pedirte que el mundo sea humilde para contigo. Mira, lo primero que Cristo pide es humildad para con Dios.
reconocimiento de esa grandeza, aprecio, valoración, consideración a Dios, respeto a Dios. Entonces Cristo nos enseñó a ser humildes con la oración del Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Ahora en el mundo, amados, y en la iglesia, ¿por qué no? En la misma iglesia de Cristo hay mucha soberbia para con Dios. Por ejemplo, ¿no? Menosprecio a la Biblia, menosprecio a la enseñanza. Por ejemplo, ¿cuántos de los que ahorita podrían estar escuchando el mensaje no están escuchándolo? Están seguramente viendo Netflix, bueno, los que trabajan están disculpados. Están haciendo cosas, dicen, no, otro día escucho, otro día, hoy día no quiero. ¿Me das cuenta? ¿Cómo se llama eso? Se llama menosprecio a la enseñanza, soberbia. Es despreciar la enseñanza. Cristo lo dijo de María: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte. María valoraba la enseñanza porque estaba a los pies de Jesús aprendiendo, ¿se da cuenta? Con esa pequeña actitudcita chiquitita. La gente a veces me dice, pastor, no voy el domingo porque tengo que lavar mi ropa. Imagínese, hermano, imagínese. O sea, para ellos su ropa es más importante que Dios. ¿Te das cuenta? O sea, menosprecian el servicio de Dios, el culto, la enseñanza, menosprecian la presencia de Dios, menosprecian a los hermanos. No quieren estar con los hermanos, tienen que hacer sus cositas y ellos piensan que es justificable. Por eso es un acto de soberbia directa contra Dios. Miren la altivez de la gente. Menosprecia las actividades piadosas, cualesquiera que sean. Ya como cristianos nosotros somos parte de un pueblo, de un cuerpo, y tenemos actividades, por ejemplo, como pueblo de Dios. Y a veces el pastor o los pastores llamamos al pueblo y decimos, hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y la gente, no, la gente no va. Tú te das cuenta que cuando hemos convocado ayunos y oraciones, los cultos de oración eran ausentes cuando estábamos en Fiori. Pocos iban a orar a la iglesia. ¿Por qué? La gente prefería, decía, no, otro día, no, que vayan algunos, yo no estoy para eso. La gente no viene a orar. O sea, ¿por qué? Porque prefiere hacer otras cosas. La realidad es que prefieren otras cosas, consideran otras cosas más importantes. Los primeros cristianos, dice la Biblia, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Miren, era una iglesia muy activa porque todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y de enseñar a Cristo. Ahora, el menosprecio al ministerio, cuando un cristiano no quiere servir a Dios, no quiere servir, quiere, claro sí, que Dios le sirva, quiere que Dios responda a sus oraciones, quiere que Dios le perdone, quiere que Dios le provea, quiere que Dios le abra puertas. Señor, ayúdame con este negocio, Señor, ayúdame a vender esto, dame mi casa, cuida a mis hijos. Claro, Dios es el sirviente, es el muchacho de ellos, ¿no? Tiene que servirles, darles y dame. ¿Y qué? ¿Y ellos? ¿Ellos cuándo van a servir a Dios? ¿Te das cuenta? Una persona que no quiere servir a Dios es una persona soberbia para con Dios porque considera que Dios es su sirviente y no su Dios. No, nosotros somos sirvientes de Dios, ¿no? Creo que la palabra sirviente es mucho más apropiada que siervo, ¿verdad? Porque siervo suena como que, oh, siervo de Dios, como que algo grande. No, sirvientes, somos sirvientes de Dios. Yo soy sirviente de Dios. El que quiera hacerse grande entre vosotros, que sea vuestro siervo, vuestro servidor, vuestro sirviente. ¿De acuerdo? Entonces, el menosprecio al servicio es soberbia para con Dios, es obvio. Otra forma de soberbia, vamos a analizar algunas nomás porque el tiempo no nos va a dar. Otra forma de soberbia para con Dios es la misma incredulidad. Ser incrédulo es ser soberbio para con Dios porque cuando somos incrédulos le estamos diciendo a Dios, Dios, ¿sabes qué? No te creo, eres un mentiroso, no es verdad. Por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, pero yo siento algo, pues no. La palabra no se cumple conmigo, ¿se da cuenta? Entonces estamos menospreciando la palabra, estamos poniendo a Dios en el costal de los mentirosos. Y eso es un acto de soberbia. En realidad cualquier pecado de esta naturaleza es soberbia para con Dios. La desobediencia voluntaria, cuando sabemos que algo está mal, realmente mal, y igual lo hacemos.
¿Y qué estamos haciendo? Sabemos que Dios no desea eso para nosotros, pero nosotros ahí nos empecinamos, se llama desobediencia voluntaria, es un acto de soberbia. Mira, un acto de soberbia muy común y muy generalizado en el pueblo de Dios es la ingratitud. La ingratitud es un delito grave de soberbia contra Dios, porque hermano, escúchame bien, tu corazón late porque Dios lo hace latir, tus pulmones trabajan mientras tú ni cuenta te das, tú estás respirando. ¿Por qué crees tú que respiras? Un científico me dirá así, que los impulsos eléctricos, que el cerebro manda la hora, ya, supongamos que es así. ¿Y quién le ordena al cerebro funcionar? O sea que al final quien te da el aire, quien te permite respirar, quien permite tu corazón que lata, quien te despierta en las mañanas, quien te deja dormir en las noches, ¿quién es? ¿Quién es el que pone el pan en tu mesa? ¿Quién es el que perdona tus iniquidades? ¿Quién es aquel que te bendice a pesar de tu ingratitud? Es el Todopoderoso. Nosotros deberíamos ser muy agradecidos con Dios, amados. Deberíamos aprender a darle gracias. A veces en la mañana yo estoy cuando algo así quiero agradecer a Dios, le digo gracias, 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 gracias. Por esto, gracias, gracias, gracias. Lo repito 1000 veces porque quiero expresarle mi gratitud a Dios. Entonces la ingratitud es un... ¿Sabes cuánto podemos ser soberbios para con Dios? Hay 1000 formas de ser soberbios para con Dios. Te he dicho algunas que son de las principales. Ahora, entonces tratamos a Dios como inferior a nosotros. Lo tratamos mal, lo maltratamos a Jesús. Si tú crees que solo Pilato, el pretorio, Anás y Caifás maltrataron a Jesús, la verdad que todos nosotros, de una u otra manera, hemos sido soberbios para con Dios o somos soberbios para con Dios y maltratamos a Dios con estas actitudes, lo maltratamos. Entonces tenemos que aprender, amados hermanos, a aprender a ser humildes. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Dice la Biblia, se humillaren su rostro, me buscaren, se arrepintieren, esa es humildad. Se humillare, ¿verdad? Buscar su rostro, ¿te das cuenta? Valorar la oración, valorar el arrepentimiento, valorar la palabra. Ahí yo voy a sanar su tierra. Entonces es claro Dios nos está diciendo, cuidado señores, ustedes pueden estar siendo soberbios para con Dios. Ahora, el otro tipo de soberbia que queríamos ver en esta hora es soberbia para con los hombres, obviamente. Imagínate, si una persona es soberbia para con Dios, es obvio que va a ser soberbia para con los hombres. Pero si una persona aprende a ser humilde para con Dios, también es muy probable y es obvio que también va a ser humilde para con los hombres. Porque si tú no puedes amar a tu hermano a quien ves, ¿cómo amarás al Dios a quien no ves? Entonces, ese es un razonamiento que hace el apóstol Juan. Y nos dice, si tú no ves a Dios, si tú ves a tu hermano y lo tratas mal, ¿cómo vas a tratar bien al Dios al que no ves? Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces la soberbia para con Dios obviamente va a producir la humildad para con Dios va a producir humildad para con los hombres. Y la soberbia para con Dios, está bien, va a producir soberbia para con los hombres. Ahora, hay muchas causas del menosprecio de un hombre hacia otro ser humano. Por ejemplo, ¿no? La soberbia igual, la soberbia siempre se ve en el trato. La humildad también siempre se ve en el trato. El trato es clave acá. ¿Cómo tratas a tu prójimo? Por ejemplo, una persona X y una persona Y. X tiene conocimiento más que Y. X tiene un estatus económico mayor que el señor Y. El señor X tiene un color de piel diferente al señor Y. El señor X es más alto que el señor Y. El señor X tiene habilidades que no tiene el señor Y o Y. Y el señor X tiene logros. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando una persona se da cuenta que tiene más conocimiento que Y, yo tengo más platita que Y, soy más clarito que Y, soy más altito, tengo más habilidades, juego mejor la pelota, el ajedrez, tengo una profesión, tengo estudios. Y sobre esto de los estudios, una vez me acuerdo, estaba yo en la sierra, mano, en la sierra. Y curiosamente yo había viajado ahí en el techo de un bus. Era el techo del bus.
Y ahí en el techo habíamos viajado varios, y entre los varios, esto es hace un montón de años, pero ahora ya no lo permiten. En esa época tú viajabas en camiones, en bus. Entonces resulta de que yo a mi costado, me acuerdo que veníamos hablando, bueno, yo venía escuchando a dos profesores. Eran dos profesores que estaban viajando a ese pueblo, un lugar muy bonito en Ancash, en la serranía de Ancash. Y ellos hablaban, hermano, con un desprecio de la gente del pueblo ese. No se imagina usted, la verdad que me produjo arcadas. Hablaban, dos muchachitos eran, que claro, habían estudiado seguro un instituto, en una universidad, eran profesores. Venían de la costa a enseñar a un pueblo de la serranía. Y hablaban como cosas como estas. Sí, pues acá la gente no tiene preparación. Me acuerdo claramente esa palabra preparación. Acá no están preparados. Acá hay mucha ignorancia. Ellos no saben, acá la gente no sabe nada. Así hablaban, hermano. Yo los escuchaba aquí, me quedé sorprendido. Y ellos hablaban pestes de la gente de ese pueblito de la sierra que no estaban preparados, con toda claridad. Y hablaban con una pedancia, eran pedantes y parecía que tenían plumas de papagayo, una cosa impresionante. ¿Se acuerdan? Entonces hay personas que reconocen que son más hábiles, tienen más preparación, más conocimiento, más logros, más dinero y bla, 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 bla. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ven una persona que no encaja con sus logros, con su estándar, con sus reglas, entonces, ¿qué hacen? ¿No? Lo miran de arriba para abajo, lo tratan con desprecio. No, él es un ignorante, no tiene plata, es así, es asá, es más bajito que yo, bla, bla, bla. Entonces, hay un trato malo, se trata con desprecio. Y por eso dice la Biblia que la vara de soberbia está en la lengua, en la lengua está la vara de la soberbia. Entonces se suele menospreciar con palabras, menospreciamos con malos tratos verbales, menospreciamos cuando hablamos mal de alguien, cuando calumniamos, estamos menospreciando. Sobre todo cuando calumniamos o ya, imagínese usted algo peor que el maltrato verbal, es el maltrato físico. Todo maltrato físico, por ejemplo, de los esposos machistas contra sus esposas o de las esposas feministas contra sus esposos, eso es soberbia. El machismo es soberbia y el feminismo es soberbia, ambos son iguales soberbia. Entonces, ¿se acuerdan? Entonces, esta soberbia se va a ver en el trato. Entonces, cuando uno es humilde, uno, como antes les dije al principio, sabes que sabe, te das cuenta de que sabes más, que tienes más plata, te das cuenta que eres más alto, que eres más hábil, que tienes más estudios, que has logrado más en la vida, quizá tu casa es más bonita, quizá te mueves en un auto más bonito, no lo sé. Pero aún así, tú lo tratas como si él tuviera la casa más bonita, fuera más alto que tú, como si tú tienes un estudio, como si él tuviera 2, si tú lograste 50, como si él logró 100. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes la actitud hacia la persona. Eres enseñable, te dejas enseñar por esa persona. A mí cuánta pena me da gente de la iglesia, Comunidad de Cristo para las Naciones, que cuando mi esposa dice ya el hermano o la hermana tal van a enseñar, ¿que él me va a enseñar? Así le dicen a mi esposa. ¿Qué pastora él? No, pastora, o sea, no se da cuenta. Que ella, no, pastora, no, se van del curso, no quieren estudiar. ¿Cómo se llama eso? Humildad. Uy, hermano, eso es soberbia. Es soberbia, como se dice, pura y dura. ¿Se da cuenta? Que la gente no tiene entendimiento. Entonces, ese es un maltrato. Entonces, eso duele, amados. Eso duele. Eso es algo doloroso. Ver ese nivel de soberbia en gente que se llama cristiana, duele. Gente que no es enseñable. Gente que cree que se sabe toda la Biblia, hermano. Si ya te sabes toda la Biblia, mejor vete al cielo y dile a Dios que salga de su trono porque ya sabes más que Él. Haz lo mismo que hizo Satanás, que quiso desplazar a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, la gente que no es enseñable, a mí me da mucha pena. Dan pena, por no decir lástima, otra cosa, de verdad, que piensan que son unos sabelotodos. El ser un sabelotodo es una expresión de soberbia impresionante, vergonzosa. Los sabelotodos, perdonen, pero ya dan vergüenza. Eso dan pena, sinceramente. Esa gente que no quiere aprender,
esa gente que desprecia la palabra de Dios. Es una pena que no son tan ciegos y están en unas tinieblas tan grandes. Entonces la soberbia es tiniebla pura, es pura oscuridad. Y la gente que está en oscuridad, pues espero que con esta palabra, si te está cayendo el guante, pues chántatelo. Que se caiga el guante, que se lo chante. Date cuenta que tienes que arrepentirte, que tienes que cambiar de actitud ante Dios y ante los hombres. Ahora, la mansedumbre, algunas personas, fíjate, la primera característica de una persona que camina como es digno del llamamiento y de la vocación, es una persona que está en los pasos de la humildad. Porque aquí ningún ser humano sobre la tierra puede decir yo ya soy humilde. El único que pudo decirlo fue Cristo. Ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni Jeremías, ni Isaías, ni Elías. Ninguno pudo decir yo ya soy humilde. Nadie, ni tú, ni yo, ni nadie. El único, el Dios omnipotente hecho hombre, Jesucristo hombre, Él es el único que pudo decir semejantes palabras. O sea, decir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, son palabras de gruesísimo significado, amados. Son palabras, wow, que solo Dios en carne las puede decir. Solo el omnipotente puede decirlo. Nadie más sobre la tierra puede, sinceramente. Una cosa impresionante, Cristo. Ahora, ¿qué es la mansedumbre? Entonces, algunas personas, decíamos, confunden la humildad y la mansedumbre y dicen, es lo mismo. En realidad, yo diría, a modo de poder comprender estas cosas, yo diría que la mansedumbre es una consecuencia de la humildad, ¿verdad? Alguien dirá, pastor, pero Cristo dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. Es cierto, ahí la palabra manso viene primero y la humildad segundo. Y yo no veo ninguna contradicción, porque la mansedumbre casualmente tiene que ver con el trato que tú das a los demás, el trato mismo, ¿verdad? Por eso algunos dicen, oye, entonces la humildad y la mansedumbre son lo mismo. Son bastante similares, pero mira lo que dice acá Pablo, o sea, la mansedumbre va orientada a un punto específico. La humildad, como pueden ver, y la soberbia abarcan conceptos vastos y amplios. Sin embargo, la mansedumbre tiene que ver con una forma especial de trato hacia los demás. Obviamente, trato hacia Dios y trato a los hombres. Mira lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito, capítulo 3, versículo 2. Está hablando de los ministros, ¿verdad? Y dice así: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mira, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Una vez a una persona, a un cristiano, le dije, esa persona es un pendenciero, sí. O sea, pendenciero significa pleitista, pica pleito. Entonces el cristiano me dijo, oh, esa es una mala palabra. No, acá Pablo lo está usando. Pendenciero significa pleitista. Entonces, Pablo está diciéndonos entonces que el antónimo de pendenciero es amabilidad o mansedumbre, ¿ya? Mansedumbre y amabilidad van por ahí, son términos, digamos, son sinónimos. Entonces, una persona mansa es una persona no pleitista, es una persona pacífica, es una persona amable, es una persona el manso es enemigo de los pleitos, enemigo de la ira, enemigo de la violencia. El manso se aleja de la violencia, de los pleitos, de la ira, ¿me entiendes? Entonces, esto se tiene que manifestar. Entonces, mostrando toda mansedumbre. Entonces, no pendenciero, sino amable. Entonces, mansedumbre es antónimo de pendenciero o pleitista. Entonces, mansedumbre, decíamos, es lo mismo que amabilidad o gentileza. Una persona es gentil, amable, ¿no? Te trata bien, te da una sonrisa, es atento contigo, te escucha. Eso se llama mansedumbre. Entonces, mansedumbre es el trato respetuoso y benevolente, aún con los pendencieros, ¿verdad? Trato respetuoso, trato benevolente. Es por eso que yo te decía que si eres humilde, entonces eres manso.
Ahora, una vez escuché un mensaje de un siervo que hablaba de que tenemos que ser también mansos para con Dios. Y una persona, ¿cómo puede ser manso para con Dios? Que claro, es que hay un montón de cristianos que se pelean con Dios, ¿o no? Cristianos que quieren, se han dado cuenta de que algunos quieren castigar a Dios, ¿no? Ya no van al culto, porque están molestos con Dios, porque Dios no los engrió, ni les dio sus ganitas, ya no voy al culto, no van a la iglesia, ya no oran, se pelean cuando ya los quieren herir. ¿Esa mansedumbre o qué? Son cristianos pendencieros que están peleándose con Dios, pero ojo, mucho cuidado. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Cuidado, amado. Entonces, la mansedumbre para con Dios tiene que ser manifiesta. Y ser manso para con Dios implica ser agradecido. Ser pendenciero contra Dios significa ser rebelde, poco agradecido, una persona que se para quejando, un amargado, es una persona que es soberbia para con Dios y que no es mansa para con Dios. Entonces, la forma de ser manso para con Dios es aprender a darle gracias por todo, aún por lo que te incomoda. Y la acción de gracias, hermano, es una cosa tremenda. Yo he visto en mi propia vida cosas de mi vida cosas desagradables que yo le doy gracias a Dios y esas cosas desagradables se van. Yo me doy cuenta que cuando uno se amarga, atrae las cosas que te amargan. Y vives quejándote, amargado, se hacen más grandes las cosas que te amargan. Pero cuando tú dices, Dios, gracias por esto. Por ejemplo, hace unos días nomás, yo tenía unos dolores en el hombro, hermano, que no me dejaban dormir. No me dejaban dormir en los hombros, en el brazo, donde más se tenía, en la rodilla izquierda. Me había estado haciendo un trabajo muy fuerte y se me estiró los meniscos y la verdad que era un dolor espantoso. No podía ni caminar con esta rodilla. Y le di gracias. Yo gracias por los dolores de mis hombros, gracias por los dolores de mi rodilla, de mis piernas, gracias. Se ha ido, hermano, se ha ido todo. Entonces, cuando tú das gracias por las cosas desagradables tienden a irse. Pero cuando uno se amarga con esas cosas, que es normal que a veces nos molestemos y por ahí quiere entrar una raíz de amargura porque somos humanos. Eso significa que somos pues pendencieros para con Dios. Entonces aprende a darle gracias, aprende a ser amable también para con Dios. Gloria a Dios. Entonces aprende a darle gracias, aprende a someterte, a no pelearte, no te pelees con Dios y no te pelees con los hombres. En una discusión mejor es quedarse callado y dejar que el otro gane, la verdad. No es fácil, a veces, sobre todo en política, a veces suceden cosas y es mejor, ¿verdad?, que el otro, no, ya está bien, tú tienes la razón, muy bien. Y la mansedumbre, hermano, tiene muchos beneficios. Yo me acuerdo que de muchacho, de joven, de bien muchacho, primarioso, yo tenía un amigo que era un amigo muy cercano mío, andábamos mucho cerca. Él vivía en La Victoria. Curiosamente, mire, él vivía en La Victoria, en una zona bien complicada, y ahora está más complicada todavía. Vivía ahí en La Victoria, pero era socio del Club del Bosque, ahí en Chosica. Yo pues con mis 8 años, me acuerdo, de mi casa hasta Lucanas. En Lucanas vivía él. Y nos íbamos al bosque. Y él una vez, en esa zona donde él vivía, él obviamente era una persona muy educada, lo sigue siendo. Él era un niño, que éramos niños muy educados, era muy cortés, muy excelente amigo era. Y éramos muy buenos amigos con él y con otros jóvenes, unos chicos más. Y él una vez me dijo, mira, me dice, eso es una cosa que a mí me impactó, mira, desde niño, uno puede recibir hasta de otro niño una buena lección. Y como él vivía en una zona complicada, pero él era muy pacífico, él me dijo una vez así, me dice, mira, Rubén, me dice, si algún día un muchacho, un joven violento te viene, como se dice, me dijo, a hacer el pleito, la bronca, tú dile así, me dijo. Ya está bien, amigo, tú me pegas. Así nunca me voy a olvidar, hermano. Tú me pegas.
Y yo lo escuchaba y dije, bueno, me quedó eso en la mente y él me dijo pues que si tú uno le dices, tú le pegas, ya está bien, flaco, está bien, ya tú me pegas, está bien, ya está bien, tú me pegaste, ya. Cálmate, tranquilo, ya, cada quien sigue su camino, tranquilo, hermano. 8 años, ¿eh? Entonces, me acuerdo que en esa época yo tenía un tío político que también tenía una familia. Me acuerdo en aquellos años, los albores, 8 años, en el 69, mira, en 1969, cuando recién Comas, Coyique se estaban poblando. O sea, hasta ese momento todos eran chacras, maizales, pero por esta zonita de acá que se estaba poblando, era muy, muy humilde la zona, casi todas las casas eran de esteras, de tablitas. Y me acuerdo que este tío nos lleva a todos allá a visitar a un pariente también que él tenía, y nos fuimos. Es una zona muy humilde, pobre, materialmente hablando, y en esos años que el Perú estaba tan pobre. Entonces, me acuerdo que yo, muchacho, pues travieso, estaba caminando con uno de los chicos de ahí de la familia, ¿no? Con uno de los muchachos, nos hicimos amigos. Entonces los niños siempre se hacen amigos. Y nos fuimos a caminar. Vamos a caminar, vamos, nos fuimos a caminar para ir por Coyique de noche, hermano. Eran como las 8 de la noche. Entonces pasa un chiquito, un niño, miren, acá, por si acaso no era cristiano. Pasa un niñito y que se estaba riendo. Y esto que te voy a decir, hermano, me avergüenza, la verdad, pero tengo que decirle, ¿no? Y yo le vi ciertas características en su rostro, esa es la soberbia, ¿no? Le vi características en su rostro y me hicieron parecer a un artista de cine que hizo una vez el papel de Drácula, que yo había visto en la televisión. Entonces yo paso por su costado y le digo, Drácula, pendenciero era, ¿no? Pendenciero, insultador, soberbio. Entonces le dije Drácula y seguí caminando. Hermano, a las 2 cuadras que estoy caminando, viene el muchachito que yo insulté, viene con un muchacho que me llevaba creo como 30 centímetros, así corpulento, grandazo. Y el chiquito le dice al muchacho, él es, él es el que me ha insultado. Hermano, viene el grandazo y me pechó, me puso tremenda humanidad, ¡pum! Me golpeó así. Y yo, la verdad que en ese momento lo vi, el primo que yo tenía a mi lado, se hizo a un lado y me dijo, es cierto, ¿tú para qué insultas? Me dijo groserías y todo. ¿Y sabes lo que yo le dije? Me acordé lo que me dijo mi amigo. Ya está bien, hermano, ya tú me pegas, le dije, tú me pegas, ya está bien, sí me equivoqué, disculpa. Oye, hermano, se bajó el hombre y el otro muchachito se bajaron y se fueron, mire usted. Por eso la mansedumbre es siempre buena, como dice la Biblia, hermanos amados. La blanda respuesta quita la ira, la blanda respuesta quita la ira. Y de eso se trata la mansedumbre, de blandas respuestas, de blandas aserciones, de blandas expresiones verbales, blandas. Entonces, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En otras palabras, las palabras de mansedumbre y humildad quitan la ira, pero las palabras ásperas y soberbias encienden el pleito, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, ser manso es ser respetuoso, es ser benevolente, es usar expresiones verbales, blandas, gentiles, amables. Entonces, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con no ser pleitista. Entonces, los matrimonios necesitan mucha humildad y mansedumbre para que funcionen, hermano. El matrimonio es uno de los lugares donde se necesita humildad. Tenemos que enseñarle humildad a nuestros hijos. Y nosotros, los esposos, tenemos que aprender a ser humildes entre nosotros primero. Humilde el esposo con la esposa con el esposo, humilde. Y también humildes para con nuestros hijos y nuestros hijos humildes para con los papás. Porque cuando un hogar es humilde, ese hogar va a prevalecer y va a permanecer.
Pero cuando hay soberbia, cuando uno de los cónyuges, basta que un cónyuge sea pendenciero para que haya división en el hogar. No, y es pendenciero porque no es manso, y no es manso porque es soberbio. La soberbia concebirá contienda, dice la Biblia. Y la vara de la soberbia está en la lengua. La soberbia concebirá contienda. Entonces, un hogar lleno de humildad y de mansedumbre es un hogar de paz, es un hogar bendecido. Es un hogar llevadero donde todos se sienten felices y todos nos sentimos bien. Gloria a Dios. ¿Ya? Entonces, hay que aprender entonces que si tú eres humilde, aprenderás a ser manso. Ahora, la tercera característica de un cristiano que anda digno del llamamiento, dice así en el versículo 3, me parece, vamos a buscar. Dice, versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mira, acá es una cosa importante. Curioso, ¿no? Porque Pablo diga soportándoos. Tienes que soportar con paciencia a tus hermanos en amor, en el amor ágape, soportándoos. ¿Qué significa soportar? Dice 1 Corintios 13, el amor todo lo soporta. Soportar significa aguantar, tolerar, sobrellevar. En la iglesia, hermano, tú vas a encontrar gente amable y gente a la cual vas a tener que soportar también. No crea usted, hay personas que dicen, yo prefiero irme al mundo que estar acá en esta iglesia. Entonces tienen ese concepto y piensan que porque están en la iglesia tienen que ser perfectos y divinos, ya angélicos y arcangélicos, ¿no? Que solo lo único que le falta son 2 alas. No es así. ¿Por qué? Porque todos estamos en diferentes etapas de nuestro crecimiento espiritual y mucha gente vienen muy heridos, muy maltratados del mundo, muy a la defensiva, vienen de un ambiente, quizá de un hogar donde todos son chismosos, pleitistas, es lo que aprendieron. Vienen a la iglesia, obviamente no a hacer gala de su excelsa santidad, no vienen a la iglesia a recibir palabra, y vienen a la iglesia para ser transformados. Hay que entender que la iglesia es un punto de transformación. La iglesia es un hospital espiritual para los soberbios, los altivos, los incrédulos, los enfermos. O sea, los que están enfermos del alma, del espíritu, de la mente y también enfermos del cuerpo. Entonces no veamos a la iglesia como un centro de perfección, un centro inmaculado. La iglesia no es inmaculada. La iglesia tiene muchos defectos. Por eso no busques los defectos en los demás, no busques la viga, no busques la paja en el ojo de tu hermano, busca la viga que está en tu propio ojo. Entonces, en la iglesia entonces hay siempre gente amable, agradable, tratable. ¿Qué significa amable? Amable, que es fácil de amar. A una persona amable uno la ama fácilmente. Uno la trata bien con facilidad, te haces amigo fácil, congenias fácil. ¿Por qué? Porque la persona es amable, es decir, es proclive a ser amada, es fácil amar. Pero cuando hay una persona herida, golpeada, con heridas de corazón, heridas del alma, confusión, viene en un hogar disfuncional, padres que lo abandonaron, abuelos que los violaron, entonces, ¿cómo vienen a la iglesia? Heridos, a la defensiva, soberbios. Y la verdad no creo que muchos de ellos sean muy amables muchas veces. No es una regla, obviamente siempre hay excepciones, pero por lo general gente que viene de hogares disfuncionales también tiene una vida disfuncional, a menos que ya Cristo le haya cambiado. Entonces es fácil soportar a los amables. No solamente soportar, es fácil llevarse bien con ellos. Es más, queremos estar con ellos. Pero cuando hay una persona picapleitiera, estoy inventando una palabra, no existe. Cuando existe una persona pendenciera, pleitista, chismoso, que no es amable, es tosco, siempre a la defensiva, malcriado, malcriada, maleducado, nunca le enseñaron modales. La verdad que a veces dan ganas de estar lejos de esa gente, la verdad, dan ganas de alejarse. No son amables, es decir, no son fáciles de amar, es difícil amarlos. Pero ojo lo que estoy diciendo, es difícil amarlos, pero podemos amarlos, se les puede amar.
¿Cómo? Hay que soportarlos con la paciencia del Señor, con el amor de Cristo, con el ágape. O sea, amarlos a ellos no significa que tú vas a sentir un sentimiento, vas a tener un sentimiento divino, celestial, una emoción grande y vas a derramar lágrimas de amor. No significa eso necesariamente. Es cierto que no es fácil amarlos, pero sí hay que amarlos. ¿Y cómo? Tienes que soportarlo, ¿verdad? Tienes que aprender a soportarlo, a tolerarlo, a tratarlo, a ayudarlo. Si ves una persona está enferma del alma, dile, hermanito, así con mucha delicadeza, ¿por qué no va usted al encuentro? Es necesario, vaya al encuentro. A propósito, este 10 tenemos bautismo y ya se va a anunciar un encuentro, un retiro para matrimonios también. Entonces, hace tiempo que no hacemos encuentro con la roca, estamos pasando una prueba como iglesia, pero estas pruebas para que aprendamos algo también. Entonces, yo sé que Dios nos va a dar nuestro terreno, nuestro lugar, ya nos lo dio por la fe, pero tenemos que aprender en nuestro desierto también, gloria a Dios. Hay que darle gracias a Dios por este tiempo en el cual estamos en este desierto. Ya Dios va a proveer y decir, Señor, gracias porque estamos así, pero vamos a tener un lugar bonito donde estar juntos en armonía. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, a esa persona que es a veces intolerante, malcriada, chismoso, maleducado o maleducada, o que no me saluda, o que no saluda a nadie, bla, bla, bla. Entonces, a esa persona se le puede amar. ¿Cómo? Bueno, vaya usted al encuentro, hermanito. ¿Quieres que ore por ti, hermanito? Estudie la palabra, vaya, métase a la escuela, te lo estás ayudando, ¿verdad? Lo estás ayudando a que cambie. Entonces hay que soportar a los hermanos. En toda iglesia hay gente inmadura, y la gente inmadura siempre anda, como dicen aquí la gente, la criollada, como dice, la gente inmadura siempre anda en su cuarto de hora, siempre está en su cuarto de hora. Entonces aquí tenemos que aplicar ese famoso 70 veces 7, tenemos que perdonar. Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano? Cristo dijo, ¿hasta 7? No, 70 veces 7. Entonces hay que soportarlo. Déjalos que crezcan, déjalos crecer. A veces las vacas se olvidan que fueron terneras. Pastor, yo ya estoy madurando, está bien, pero también has tenido tu momento, has tenido tu etapa y otros te soportaron a ti. ¿Por qué tú no vas a soportar a otros? ¿O qué? ¿O tú viniste a Cristo ya siendo más santo que el arcángel Gabriel o que el apóstol Pablo en gloria? No. Entonces, otros te han soportado, te han aguantado, te han tolerado, otros han sido amables contigo, han orado por ti, te han guiado, te han conducido. Entonces, haz tú lo mismo. La vaca se olvida que fue ternera. Todos pasamos por esa etapa de torpeza. Torpeza en las palabras, torpeza en las acciones. Somos a veces irreverentes. Entonces, así como fueron pacientes y otros nos soportaron, y nosotros también tenemos que soportar a otras personas y ser pacientes con ellos. Algún día madurarán, quiera Dios. Y finalmente la última característica de una persona que anda digna del Evangelio es, dice, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz tiene, diría yo, dos componentes. La unidad tiene dos componentes. El vínculo de la paz y el vínculo del ministerio. Cuando nosotros tenemos paz con los hermanos y nos involucramos en el ministerio para empujar el reino de Dios hacia adelante, estamos fomentando la unidad. Pero acá Pablo solamente se está refiriendo al vínculo de la paz, es decir, está hablando de que tenemos que guardar la unidad del Espíritu con los hermanos en el vínculo, ¿verdad? Cuando se refiere al vínculo es una coyuntura, es como un tendón, ¿verdad? Un músculo que une dos huesos. Imagínate que yo soy un hueso, el otro hermano es otro hueso. ¿Por qué están unidos los huesos? Por tendones, ¿verdad? Entonces, esos tendones es la paz que nos une. ¿Y por qué hay paz? Por ejemplo, hay básicamente 3 razones por las cuales puede haber paz en un grupo humano. Isaías 32:17. Isaías 32:17.
Voy a ser más preciso. Vamos a hablar solamente de 3 de las razones principales. Isaías 32:17 dice así: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Mira cuál es el efecto de la justicia. El efecto de la justicia será la paz. Es decir, ¿qué cosa es justicia? Justicia es santidad. Justicia es caminar en el centro de la voluntad de Dios. Justicia es dar a Dios lo que es de Dios y dar a César lo que es de César. Eso es justicia. Le das a Dios lo que es de Dios, la adoración, la alabanza, el reconocimiento, el servicio. Lo sirves, lo bendices, lo adoras, lo alabas, lo ministras en alabanza y adoración. Y también es dar a César lo que es decir, a los hermanos. Les das amor, los soportas, les enseñas, los sirves, los ministras, ministras a las almas perdidas, ministras a los hermanos extraviados, es decir, la justicia es dar a cada quien lo que corresponde. Entonces, el efecto de esa justicia es paz. Cuando tú eres una persona justa, va a haber paz en tu vida, en tu tienda, como dice el libro de Job. Ahora, entonces cuando tú eres justo estarás en paz con todos, porque estás en el centro de la voluntad de Dios. O sea, tú estás en paz con todos. Eso no significa que otros estén en paz contigo. Yo estoy en paz contigo, yo estoy en paz contigo, yo estoy en paz contigo. Ahora, quizá tú no estás en paz conmigo, quizá tú me envidias, quizá tú me odias, quizá tú no me quieres perdonar a mí, quizá tú no te gusta mi cara y por eso me odias o me envidias. ¿Se da cuenta? Entonces, yo estoy en paz porque yo soy justo. Esa es la clave. Estoy hablando en primera persona solo para explicarte, ¿no? Entonces, cuando eres justo, vas a estar en paz tú para con los demás. Entonces, cuando hay un conflicto, para que estalle una guerra entre dos naciones, entre dos personas, las dos personas tienen que estar dispuestas al conflicto. Dos países, dos personas, dos naciones, los dos están como si se erizados, van a la guerra, se pelean. Pero cuando hay un conflicto y una de las personas es justa, mansa, humilde, lo que antes dije, está bien, tú ganaste, me voy, no me da vuelta, se acabó la guerra. Por eso dice, el efecto de la justicia será la paz. Entonces, cuando una de las partes en un conflicto se da media vuelta y se va y respeta y lo deja al otro tranquilo y no enciende el debate, se acabó la guerra. Por eso dice, el efecto de la justicia es paz, donde quiera que vaya. Entonces, cuando eres justo también, entonces sabes pedir perdón. Y la verdad, pedir perdón no es fácil. O sea, acercarte a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, porque a veces los padres tenemos también a veces, no siempre, a veces nos sobrepasamos con los hijos, como dice Pablo, no exasperéis a vuestros hijos. A veces tenemos que decir, hijito, perdóname, discúlpame, creo que no debí hablarte de esa manera, no debí tratarte, creo que el castigo fue excesivo, me sobrepasé. Hay que reconocer, hermano. Tu hijo va a saberlo reconocer, tu esposa lo va a reconocer, tu esposo lo va a reconocer. Entonces, hay que saber pedir perdón. Esa es una cosa tremenda. Cuando tú sabes pedir perdón, entonces viene la reconciliación y perdonar significa olvidar. Y hay que saber también perdonar. ¿Se da cuenta? Entonces, para que haya paz, tiene que haber justicia. Tengo que saber pedir perdón cuando yo me equivoco. Y tengo que saber perdonar cuando otro se equivoca contra mí. Aunque no me pida perdón. Alguien me ofende a mí. ¿Eso significa que yo voy a tener que aborrecerlo toda mi vida? No, yo unilateralmente decido perdonarlo. Lo dejo ir. Señor, yo lo perdono. No le tomes en cuenta ese pecado. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. No le tomes en cuenta, Señor. ¿Se cuenta? Yo unilateralmente perdono sin que Él me pida perdón a mí. Ahora, si Él no me quiere pedir perdón, en realidad es problema de Él.
Pero yo, por lo menos, delante de Dios quiero estar limpio. Y quiero guardar la unidad. ¿De cuenta? Estas tres cosas van a traer unidad al cuerpo de Cristo. La unidad que tanta falta hace. La unidad que es uno de los ingredientes para un despertamiento del Espíritu Santo. ¿Cuánta necesidad hay de unidad? Tenemos que arrepentirnos, hermanos, de los pleitos, de las contiendas dentro de la iglesia, de que el hermano me miró mal, de que yo no lo saludo, de que él no me saludó, que no me llamó, que no me dijo, que ese hermano es así, esa hermana es... Tenemos que dejar esas niñerías, esas mundanalidades a un lado, amado. Tenemos el mandato de caminar como es digno del llamado, de la vocación y del llamamiento. Entonces, si tú eres una persona que no quieres pedir perdón, que no quieres perdonar, que quieres siempre estar ahí peleado con los hermanos, que no te llevas bien con tu esposo, con tu esposa, hermano, no vas a estar guardando la unidad del Espíritu. No estás caminando como es digno de que debes caminar. Gloria a Dios, amados, hasta aquí llegamos el día de hoy. Amén. Siempre cuando termino la predica, doy mi palmadita. No sé por qué. Gloria a Cristo. Agradecidos a Dios, entonces, por esta palabra. Como te digo, ha sido una palabra que ha estado cargada de definiciones y explicaciones. Hemos tratado de traer cierta luz del Señor sobre estos conceptos que tenemos que entender, porque, como te digo, leer la Biblia sin entender las palabras es... Hermano, vas a limitar el poder que tiene el Espíritu Santo para revelarte cosas porque simplemente no quieres tomarte el tiempo de escudriñar el significado de las palabras. Vamos entonces, amados, a orar y luego vamos a dar los anuncios, ¿ya? Amado Cristo, agradecidos por tu santa palabra, Señor. Sigue derramando tu Espíritu Santo, rompe cadenas, sana corazones, liberta oprimidos, libéranos de la soberbia, la altivez, la amargura. Libéranos de la falta de perdón, libéranos, Señor, de la soberbia, la altivez, de los pleitos, las contiendas. Y permítenos, Padre, caminar, Señor, en santidad, Cristo de la gloria. Permítenos soportarnos unos con otros. Permíteme soportar a mis hermanos, que mis hermanos me soporten a mí. Que todos seamos mansos, humildes y amables, generosos. Humildes unos para con los otros. Hemos aprendido esto el día de hoy. Gracias porque tu palabra es poder. Solamente di la palabra y decreta el derramamiento del Espíritu Santo sobre esta comunidad, Cristo, para las naciones. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre nosotros y llénanos de vida y despiértanos y actívanos. Activa el ministerio, activa el servicio, activa los dones. Actívanos, Señor, activa la luz, alumbra nuestro camino, echa fuera nuestras tinieblas y concédenos en tu inmensa gracia. Padre bendito, Dios todopoderoso, caminar como es digno de la vocación y del llamamiento santo que tú has hecho para con este pueblo. Gracias, Señor, bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Cristo, amén. Amén, amados, gloria al nombre de Jesús. Agradecidos a todos aquellos que colaboraron con la actividad este domingo pasado. Gracias, hermanos. De esa manera también ayudan porque la obra de Dios necesita el apoyo y la colaboración y el servicio de ustedes. Tu servicio, cuando tú compras una actividad, una polladita, un almuerzo, estás sirviendo a Dios, que no te quepa la menor duda. Cuando tú das tus ofrendas y tus diezmos, tú estás sirviendo a Dios, no al hombre. Y también, amados hermanos, no te olvides que este 10 de febrero nos vamos a ir a Chancay, a esa playita que está pasando Pasamayo. Las averiguaciones de los costos con Julio Gacitúa, creo que la cantidad de gente son 40 personas nada más que van a ir. Así que va a ser un bautismo en agua, ya, bautismo en agua. Si alguien tiene por ahí una tuniquita, por favor, pásenla. Pastor, yo tengo una túnica hace tiempo. Tráela, hermano, la túnica, ya, por favor. Y vamos a estar bautizando. Y a esta playita de Chancay, sí vamos a poder llevar comidita, nuestro típico arroz con pollo, lo que tú quieras, ya. Pero vamos a llevar bolsitas para que toda nuestra basurita nos la traemos a Lima o la dejamos por ahí en algún cilindro de basura, ¿ya? Entonces vamos a poder almorzar, vamos a tener un momento de alegría, de diversión en la playita. Así que vaya preparándose su bronceador, su carpita y todas esas cosas que son necesarias.
Bien amados, el amor y la gloria de Cristo los llene, el Espíritu Santo los bautice en su presencia, el poder de Dios fluye en todas tus necesidades y en todo lo que tú necesitas. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo este domingo. El culto comienza a las 10. Honremos a Dios con nuestra puntualidad. Dios los bendiga.